Pues si les parece, damos comienzo a la tercera y última de las comparecencias que figuran en el orden del día, y esta vez será a cargo de don Ricardo Gayol García, que es el coordinador del Foro Social de la Discapacidad Visual, para exponer las circunstancias de los distintos colectivos de la discapacidad visual. Muy bien. Muy buenas tardes a todas y a todos, querida presidenta, señoras y señores diputados. Agradezco muchísimo a sus señorías el poder hacer esta comparecencia para poder mostrar nuestro joven Foro Social de la Discapacidad Visual, que lleva poco tiempo de existencia, 3 años. Entonces, en ese sentido, comparezco aquí, como bien ha dicho la presidenta, como coordinador de este foro. Este foro que representa pues la voluntad de acción conjunta de ahora mismo 15 entidades sociales y 3 sindicatos que trabajan en el sector de la discapacidad visual, con lo cual pues queremos hacer una labor no tanto desde la perspectiva de una asociación concreta, sino hacer un mínimo común denominador de la problemática de la discapacidad visual e incidir en ella. E incidir un poco con el estilo de los foros sociales, que no son organizaciones estructuradas en unos grupos de interés concretos, sino que son elementos de reflexión, ¿no? Como decía, llevamos 3 años de actividad, y quizá la primera incógnita que surge es ¿por qué surge el Foro Social de la Discapacidad Visual? Bueno, pues mirando la panorámica general de la discapacidad visual, la verdad es que existen razones diversas, porque las entidades que lo integran y los sindicatos que lo integran pues tienen sus propias necesidades más o menos acuciantes. Por eso han sido entidades fundantes de esta entidad o superentidad que es el foro. Actualmente somos 18 entidades, 15 entidades sociales y los 3 sindicatos que citaba. También hay 230 inscritos a título individual, porque hemos abierto también esa ventana de que personas interesadas a título individual puedan participar. Pero los grupos aglutinan a mucha más gente. Por lo tanto, quiere decir que es extensiva la parte activa del movimiento, ya que está formado por entidades y por personas individuales. ¿Cuál es el sentido último? Pues un poco en la línea que decía de la existencia de los foros sociales, que son más bien de ámbito informal, pero que conjugan un poco las demandas que existen en el sector. Por eso yo diría muy sencillamente que es su finalidad, su sentido último, promover ideas, iniciativas y también proyectos para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad visual en diferentes aspectos. Funcionalmente es un lugar para el encuentro y es un espacio abierto al diálogo y al intercambio y también al debate de propuestas. Por lo tanto, pretendemos aportar esa reflexión. Las conclusiones que hemos ido adoptando en los 3 foros celebrados hasta ahora indican una acción reivindicativa, pero que no quiere decir, diríamos, virulenta, sino totalmente pacífica. Pero principalmente nos dirigimos, por un lado, a las administraciones públicas de los distintos ámbitos y también a las grandes instituciones especializadas, pues para defender esos intereses y derechos de los colectivos de la discapacidad visual. El primer foro
todos los foros se han celebrado aquí en sede parlamentaria. Entonces, el primer foro tuvo lugar el 21 de octubre de 2022 y tuvimos 8 mesas de trabajo, porque lo que pretendíamos era hacer una foto de la situación social de la discapacidad visual. Luego sacamos un pequeño folleto de conclusiones que está casi agotado, pero no obstante, al igual que he hecho con el segundo documento de conclusiones, voy a intentar hacérselo llegar porque es más sintético y quizá se trabaje con más rapidez. Bueno, pues tras la primera experiencia de ese foro de 2022 se crean, por un lado, el Grupo Motor. El Grupo Motor es una especie de ejecutiva estatal que se reúne pues con una periodicidad bimestral o trimestral y que sigue la actuación del foro en base a un documento organizativo que nos dimos en esa primera fase y que aprobamos en ella para poder llevar a cabo esta actuación. Pero sobre todo, tiene más importancia, el que creamos 5 grupos de trabajo para las distintas materias. Ahora son ya 6, porque se ha incorporado un nuevo grupo de derechos sociales, como ahora mismo diré. El segundo foro tuvo lugar el 17 de noviembre de 2023 y casi nos lo pisa la segunda investidura del señor Sánchez, puesto que fue el día 16. Estuvimos temblando hasta el último minuto de que nos iban a impedir la celebración, pero afortunadamente encajó la cuestión y pudimos hacerlo. Y ahí tocamos una materia muy importante, que es los servicios sociales y la discapacidad. Se ha hecho referencia en estas intervenciones tanto en la parte de las personas interesadas como en la parte de los señoras y señores diputados, pues se ha hecho mucha referencia a esto y es muy importante y quiero resaltarlo porque es necesario que el tema de los servicios sociales, de la atención social, esté en la agenda política y, si es posible, llevarla de la agenda política a la incidencia política para que se den respuestas mucho más atinadas y acertadas en cada momento a las necesidades. Invitamos a 2 grandes expertos en esa sesión. Don Luis José Nogués, que es profesor honorífico de Trabajo Social de la Universidad Complutense, y don Fernando Fantova, del País Vasco, es consultor, pero fue viceconsejero de Política Social del Gobierno vasco. Y en esa sesión, en ese segundo foro, presentaron sus informes los 5 primeros grupos de trabajo. Voy a decir simplemente las materias para que tengan en cuenta, aparecen ahí en la documentación que les hemos enviado, pero rápidamente lo digo. El primer grupo se refiere a la accesibilidad universal y al acceso a las nuevas tecnologías, un tema absolutamente crucial para la inclusión social. El segundo grupo se refiere a la baja visión y a otras discapacidades añadidas a la visual. Es una situación también verdaderamente candente, muy importante, como luego diré más al final. Creo que el tercer grupo se refiere a la inclusión educativa y al acceso a la cultura, algo también esencial, fundamental. El cuarto grupo, a la inclusión laboral, el empleo y la actividad sindical en el sector. Y al final, el quinto grupo se refiere a colectivos específicos, mujer, mayores, jóvenes, ya que los niños están bastante bien representados en entidades como Incluye, que forma parte de nuestro foro, incluso también cataratas congénitas, en fin, la asociación Igualar, todas estas trabajan en este ámbito de niños y jóvenes. Por tanto, creo que el documento que tienen, que se les ha distribuido, representa bien lo que es el trabajo del foro. Por último, el tercer foro se celebra el 16 de diciembre de 2024
y se dedica a tres temas que son de gran interés. El primero es la situación de la baja visión en España. Lo presentó Acción Visión España y tienen ahí el resumen de lo que dijeron, pero este tema de la baja visión para nosotros diríamos que es un puntal en el desarrollo de nuestro foro y lo relataré más al final. La atención temprana. La atención temprana, que hoy estamos hablando todos de atención temprana, por algo será. Contamos en ese momento y en el texto que saldrá en su momento y les reenviaré de una gran pionera de la atención temprana en España, doña Rosa Lucerga Revuelta, que ya desde 1983, en que se firmó el acuerdo marco entre el Ministerio de Educación, la ONCE y el Inserso, pues lideró el Grupo de Madrid de Atención Temprana, que a la vez que el Grupo de Barcelona fueron los primeros que trabajaron, pero luego se extendió, yo creo, si no tengo error en la apreciación, a todo el territorio. A lo mejor no ha sido en todos con el mismo grado de intensidad, pero creo que logramos extenderla a todo el territorio en aquel momento. Y además, en esta sesión del foro, en la tercera, se hizo la presentación de un cuestionario, porque nosotros estamos obsesionados con conocer la realidad de la atención temprana en todo el Estado. Y entonces hemos elaborado un cuestionario, lo hizo precisamente nuestro nuevo grupo de derechos sociales y tiene dos facetas, una el cuestionario dirigido a familias y otro el dirigido a profesionales. Está en este momento en distribución y estamos empezando a recibir las primeras respuestas. Por lo tanto, en su momento elaboraremos un informe, aunque ya veo que todo el mundo está muy, muy implicado en el tema de la atención temprana, tema que resulta absolutamente imprescindible para la atención social de las niñas y niños con discapacidad visual. Por último, tratamos el tema del consumo accesible. El consumo accesible en estos momentos, en nuestra realidad social, es algo también fundamental para la vida cotidiana de las personas con discapacidad visual. Tuvimos a dos ponentes, activistas, Fernando García Soria, que es ahora portavoz de la Comisión de Diversidad y Accesibilidad de la FRAN, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, y también José Ángel Carrey, de Cataluña, de la Asociación Catalana per la Integració de Cecs, ACIC, que son verdaderos luchadores en el terreno de la accesibilidad y en el terreno del empleo. Por lo tanto, es una de las entidades que forma parte también de nuestro foro. Y también informamos sobre una campaña que estamos haciendo muy urgente y muy necesaria, que es bueno que tomen nota de ella, y es la adaptación de los datáfonos. Los datáfonos que existen en este momento no son accesibles para las personas ciegas, para las personas con discapacidad visual grave, porque no es posible con las pantallas planas conseguir tener autonomía personal para poder manejar una cosa que es muy sensible, y es que puede dar lugar, pues, lamentablemente, a equívocos y, sobre todo, incluso a actuaciones ilegales, ¿no? Y, por lo tanto, estamos trabajando con todas las grandes entidades en este momento. Está la campaña en marcha y esperamos encontrar una respuesta más pronto que tarde, si es posible, en este marco que nos hemos dado antes de final del mes de junio. No sé si llegaremos, pero al menos lo estamos intentando. Y en este sentido, pues decir que todas estas cuestiones van a ir en el documento del tercer foro, que, como he dicho, ya les pasaremos. Hemos celebrado algunas entrevistas importantes con la Administración. Por un lado, con el director general de Coordinación Jurídica de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, donde hablamos de la realidad del empleo de las personas con discapacidad, en toda la dialéctica que se produce entre el empleo protegido, el empleo ordinario y, por supuesto, la adaptación de los puestos de trabajo como una cuestión fundamental, así como lo que es la incentivación del empleo de personas con discapacidad.
Estuvimos también reunidos con la Dirección General de Infancia del Ministerio de Juventud e Infancia. Y en este caso, pues tuvimos la posibilidad de dialogar sobre el tema de la atención temprana igualmente, aunque el Ministerio de Juventud e Infancia no tiene competencias directas, pero sí apoya a los ministerios de Derechos Sociales y al Ministerio de Sanidad en esta cuestión. Nos han prometido invitarnos a la presentación de la nueva estrategia que se ha aprobado por los consejos territoriales de Sanidad y por el de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, y esperamos que esta estrategia sirva, como se ha dicho ya por aquí, pues que sirva realmente para dar un impulso a la atención temprana. Lo que sí tenemos pendiente es una entrevista con el Ministerio de Sanidad. Y la materia principal de esa entrevista es los servicios públicos de rehabilitación visual. Porque las personas con baja visión que no pueden estar afiliadas a la ONCE tienen un grado de desatención realmente muy grave. Y tenemos que intentar que haya unos servicios públicos que garanticen esa rehabilitación visual y que permitan que esas personas tengan el apoyo no solo oftalmológico, que es obvio, sino también el psicológico, el social, para su inclusión educativa, para su acceso al empleo y para, en definitiva, su inclusión social en general. También otro tema que tenemos pendiente con Sanidad es el IVA de los productos necesarios para la vida diaria de las personas con discapacidad visual. En definitiva, los temas en los que estamos trabajando más intensamente son sobre todo la baja visión, que la tenemos como prioridad absoluta, porque la afiliación a la ONCE llega hasta el 0,1%, o sea, en el ojo de mayor visión de la persona. Entre el 0,1 y el 0,3, esa desatención, como acabo de decir, es muy grave, tanto por las administraciones como por la propia ONCE. Es decir, la ONCE ya no los tiene como afiliados y las administraciones públicas no tienen previsión de este tipo de servicios. Si hay un dato que quiero dar, y lo digo con la mayor tranquilidad y sin acritud alguna, pero es que la ONCE tiene autorización estatutaria para subir ese nivel ese límite hasta el 0,2. Sin embargo, y a pesar de los intentos que hemos hecho, el poner sobre el tapete esta cuestión, a pesar de que los estatutos lo autorizan, como digo, y a pesar de que bastaría un acuerdo del Consejo General de la ONCE, un simple acuerdo para desarrollarlo mediante la circular correspondiente, pues la ONCE se niega a dar este paso. Y no lo decimos gratuitamente, es decir, el 20 de febrero de 2024 mantuvimos una de las asociaciones del foro, la asociación Puedo, que yo presido, mantuvimos una reunión con el presidente del Consejo General y con un vicepresidente segundo, y se nos dijo abiertamente, claramente, que no se iba a hacer porque temían que la demanda les desbordara. Algo que, sinceramente, creo muy, muy, muy relativo. Y entonces nos encontramos con una situación en que la ONCE podría dar un paso fundamental para atender a esta parte de la población y no se quiere hacer en este momento. Sin embargo, se ha creado con toda solemnidad y de forma rimbombante la Fundación ONCE para la Baja Visión. Naturalmente, no es desdeñable nada y el trabajo que pueda hacer la Fundación ONCE para la Baja Visión lo apreciamos, sin ninguna duda, pero no resuelve el problema de fondo, porque no presta servicios directos. Y en este momento las personas afectadas necesitan servicios directos. Y esto es un problema que está ahí sobre el tapete, lo hemos advertido también al Ministerio, a la propia ONCE, y es necesario que eso se subsane, se mejore.
Por otro lado, la atención temprana, como segundo tema que planteo, pues necesita un impulso, una ordenación sistemática y territorial. Y hay que decir muy claro que esa estrategia que se ha aprobado necesariamente debe, y si pretendemos que sea un avance en la solución del problema, tiene que tener 3 o 4 elementos que son fundamentales. Uno es que la atención temprana es una actividad preventiva imprescindible para las niñas y niños con discapacidad visual, para su desarrollo saludable. Es fundamental. Segundo, la inmediatez. No deben pasar más de 45 días desde el diagnóstico hasta el inicio de la intervención. En tercer lugar, la especialización. Es decir, el personal que trabaje tiene que tener conocimientos específicos para atender la atención temprana. Y, por último, el apoyo a las familias. No es solo una intervención profesional, es una intervención integral, como le gustaría decir al amigo Rafael Cofiño, para que realmente pueda implicar a las familias en toda la prestación de la atención temprana, porque las familias juegan un papel absolutamente decisivo en esas edades. También tenemos problemas con la inclusión educativa, problemas que son diferentes en distintos ámbitos, porque esta competencia la tienen las comunidades autónomas. En cada comunidad autónoma, por supuesto, se plantean situaciones diversas, pero sí que podemos decir en general que cuesta la colaboración interinstitucional y que los equipos multidisciplinares no siempre funcionan de manera correcta. Fundamentalmente los integra la ONCE y las comunidades autónomas que tienen competencia en ese territorio. Pero hace falta que, por ejemplo, el acceso a los libros sea ágil, lo suficientemente ágil. Hace falta también que la atención sea integral, sea suficiente, que no sea solo académica, que sea también social. Y bueno, en definitiva, también creo que hay algunos problemas con los procesos de digitalización. En fin, yo no soy experto en la materia, pero sí por lo que nos informa las entidades que están implicadas en ello dentro de nuestro foro, pues es un problema. Y también es un problema el empleo, como decía antes, porque en la discapacidad visual se da una situación donde o vas al juego, lo cual, bueno, es una solución para muchas personas, pero no parece lógico en el siglo XXI que toda respuesta laboral de una persona con discapacidad visual pase por el juego. O te vas a un empleo precario. Hay algunas excepciones de personas que consiguen un alto nivel profesional, pero son muy pocos y por lo tanto el empleo se mueve en ese binomio juego-precariedad y eso nos preocupa. Nos preocupa también la cuestión de la accesibilidad, porque hay muchos avances, pero hay un incumplimiento profundo. En general, en las leyes sobre discapacidad en España hemos tenido leyes muy buenas, desde la propia LISMI de 1982, pero hemos tenido un grado de incumplimiento realmente serio. Hay que recordar esa fecha del 4 de diciembre de 2017, que fue emblemática respecto a ese incumplimiento. Por otro lado, la producción Braille, que es un elemento del Braille. Estamos este año en la celebración del bicentenario del sistema Braille. Y la producción Braille en España, su calidad es descendente constantemente. Eso sí es un tema de la ONCE, pero nosotros lo ponemos sobre el tapete porque afecta en general al acceso a la cultura, acceso a la información y por tanto, a la inclusión social de las personas con discapacidad visual. Vamos a hacer un acto específico sobre el bicentenario, creo que aquí en sede parlamentaria, espero, y vamos a poner ahí sobre el tapete esas cuestiones específicas. El apoyo a la sordoceguera, creo que aquí ha comparecido no hace mucho tiempo la Federación Española de Sordoceguera, que también forma parte de nuestro foro. La sordoceguera
Yo lo he vivido en mi etapa como directivo de la ONCE. En el año 86 creamos el departamento de sordoceguera, pero es como todo el mundo puede percibir, una discapacidad muy grave y toda ayuda es poca. Y aparte de la unidad asociativa que se está trabajando, cuando digo unidad lo digo siempre dentro de la pluralidad, porque las entidades tienen derecho a tener sus propias estrategias, pero es muy bueno que compartan en común las cosas más decisivas. Y hace falta una unidad asociativa, por un lado, que creo que se está labrando, pero hace falta también una dotación presupuestaria adecuada a las entidades, porque son servicios muy especializados y, desgraciadamente, esos todavía la Administración pública no los presta, los tendría que prestar y apostamos por ello. El caso de los mayores con discapacidad visual, pues simplemente se mejoraría muchísimo con algunos programas específicos, no sacarlos del entorno del resto de los mayores, para nada, simplemente que algunas atenciones específicas se puedan realizar para mejorar su inclusión y mejorar su calidad de vida. En el caso de los jóvenes también hay un cierto guetismo, y entonces hay que buscar que los jóvenes con discapacidad visual pues se incorporen a su entorno y tengan pues la capacidad de actuar dentro del asociacionismo que existe. En este aspecto, no lo cité antes, pero hemos tenido una reunión y vamos quizá a plantearnos un convenio con el Consejo de la Juventud de España para tratar de mejorar en esa línea de trabajo. En el caso de las mujeres nos preocupan muchos temas, pero uno muy especialmente, y es la vulnerabilidad mayor de los casos de violencia de género en las mujeres con discapacidad visual. Urge adoptar medidas específicas de protección. Nosotros dirigimos cartas al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Igualdad, lo haremos también al de Interior, pero estamos estudiando antes lo que es el nuevo pacto de violencia de género para ver hasta qué punto este pacto recoge esas medidas que permitan las mejoras necesarias. Pero es un tema que sí que nos ha preocupado especialmente y que, desde luego, queremos seguir incidiendo en él si no tiene respuestas adecuadas. En cuanto a la atención a la dependencia, seguimos el anteproyecto de ley de la LAPAZ que se está tramitando. Ha salido el anteproyecto, luego salió a información pública, hemos hecho aportaciones y posiblemente remitiremos enmiendas a los grupos parlamentarios si luego en el texto del proyecto final no vemos recogidas suficientemente nuestras inquietudes. Así que pudiera ser que les llegaran algunas propuestas que obviamente desde la libertad de cada grupo pues pueden contemplar. Y termino diciendo solo una cosa, que la existencia del Foro Social de la Discapacidad Visual tiene un origen también estadístico, y es que la ONCE, la afiliación a la ONCE, o mejor dicho, la ONCE no agota el tema de la discapacidad visual, porque la ONCE tiene, según los datos de la propia entidad, 71.000 afiliados, mientras que el INE señala que en España hay 1.151.000 personas con discapacidad visual. Por tanto, ante esos datos poco más hay que decir. Hay que atender a esa población y, desde luego, tenemos que hacer una provocación a las administraciones, a los gobiernos autonómicos, tanto a la Administración General del Estado como a los gobiernos autonómicos, para que esto empiece a tomarse en serio y entre, como decía al principio, en la agenda política. Muchas gracias. Y a la disposición de usted. Muchas gracias, señor Gayol, por su exhaustiva intervención y explicación de todos los temas que les preocupan. A continuación, habrá un turno de intervenciones por parte de los grupos parlamentarios que estén presentes en la comisión. Si me permite, Presidenta, voy a tomar alguna notita que a lo mejor hace un poco de ruidito porque lo voy a hacer manualmente. Sí, sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, yo creo que no está nadie ahora mismo en la sala. Tampoco está el Grupo Parlamentario Vasco PNV. Euskal Herria Bildu no está presente. Junts no está presente. El Grupo Parlamentario Republicano no está presente. El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar sí lo está y tiene la palabra el señor Cociño. Adelante. Buenas tardes. Ricardo, muchísimas gracias por la comparecencia, por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, una nota un poco personal al principio también, ¿no? Cuando nos vamos o cuando estamos en diferentes trabajos o en diferentes sitios, lógicamente, aparte de tener que realizar nuestro trabajo bien hecho, también nos llevamos muchas veces los nombres de personas que conocemos y para mí personalmente fue una sorpresa y un agradecimiento conocernos el año pasado, ¿no? Cuando nos conocimos y conocí tu trabajo. Sí que creo que realizas un trabajo de acción reivindicativa no virulento o más virulento algunas veces también. Y yo diría que es un poco como nuestro Daredevil español, ¿no? Que sí que a veces sí que das bastonazos a diestro y siniestro también para mejorar las condiciones en las que viven algunas personas. Y gracias por esa acción reivindicativa. En el documento que nos mencionabas, y cito como algunos titulares importantes, ¿no? No por entrar en debate, porque yo creo que ya han sido mencionados, pero que sí que son temas muy importantes para nosotros, ¿no? El tema de, por lo que comentaban estos dos expertos que habéis llevado, ¿no? en el debate, la importancia de la pluralidad de los diferentes modelos de servicios que tenemos en nuestro país, los diferentes modelos de servicios sociales, y que hay un mito que hay que superar, que es el mito de que hay un único modelo válido, ¿no? Hace unos años teníamos la suerte de tener en Asturias justo poquito antes pocos años antes de morir, a Marco Marchioni en un debate muy interesante con Subirats en unas jornadas que organizó Mar de Niebla, y hablaba de esto, ¿no? De la complejidad y la importancia de tener diferentes modelos en los territorios, ¿no? Cada territorio tiene que cocinar y aprender a cocinar sus propios modelos, manteniendo equidad y calidad. La importancia de limitar la mercantilización del sistema de protección social. Desinstitucionalización, como otra palabra clave también, que nuestro Ministerio de Derechos Sociales está trabajando de forma importante en esa línea, impulsando apoyos comunitarios personalizados frente a los modelos de instituciones totalizadoras. Fortalecer un abordaje de enfoque comunitario y de proximidad, trabajando con la red de recursos comunitarios, con esa obsesión de atención integrada. Transformar el papel del Estado y cito, ¿no? Como aparecía también creo que en el documento, de pasar de un modelo cajero automático a un actor económico que regule, que produzca y que lidere. Y también la importancia de una revisión crítica del modelo del papel del tercer sector, ¿no? Evitando que tenga una cooptación de lógicas mercantiles y manteniendo su función clave como incidencia política, iniciativa social y de defensa de derechos humanos. Y la universalización, ¿no? La importancia de tener modelos universales que lleguen a todas las personas, como modelos de universalidad proporcional, que lleguen a todas las personas adaptadas a las etapas de la vida y a las condiciones en las que están estas personas. Nada más por nuestra parte, agradecerte el trabajo que realizas en lo personal y en lo colectivo también, y mucho ánimo y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues muchas gracias, señor Cociño. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra doña Blanca Armario. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señor Gayol. Encantada de conocerle. Me ha parecido una exposición muy enriquecedora y yo me voy a centrar en ese resumen del informe del Grupo de Trabajo de Baja Visión y otras discapacidades añadidas a la visual de ese foro que usted mencionaba previamente. Claro, en él exponen todas las acciones y los derechos que quedan por alcanzar para las personas con discapacidad visual. Algo que es sorprendente, ¿no? Después de tantos años que todavía estemos en este punto. Hacía referencia a ese marco legal español, que no es más que ese artículo 14 de nuestra Constitución, en el que se debe atender a la defensa y a la protección de los derechos de todas las personas, sea cual sea su condición física, intelectual, social, para que de esta forma se establezca esa igualdad y libertad de todos los ciudadanos en el Estado social y democrático de derecho. Nosotros, a continuación, lo que queríamos destacar desde Vox son los puntos que nos parecen más importantes e interesantes de este documento. Nos ha parecido muy interesante esa necesidad
de dar a conocer la baja visión, porque creemos que es importante concienciar a la sociedad, no solo en campañas que se pudieran organizar desde el Ministerio de Derechos Sociales, sino también a través del Ministerio de Educación, porque creemos que es importante concienciar desde edades tempranas para que a través de la empatía se pueda socializar, solidarizar e impulsar una integración firme de las personas con deterioro visual leve, moderado o grave, incluso la ceguera. Luego hacía referencia al bastón blanco por parte de personas con este tipo de discapacidad, su utilización, y me ha impactado que ya que tiene, a lo mejor puede ser una causa de conflicto, ¿no?, cuando no debería ser así, y por lo tanto, bueno, pues el concienciar en edades tempranas a través de actividades que pongan en valor la situación de las personas con problemas de visión, pues para nosotros es fundamental. Luego comentaban esa subvención de productos de apoyo a la visión, y me ha resultado impactante que este dato que se aportaba en el informe, que es que según esta encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia del año 2020, que se publicaba desde el INE, un total de 4,38 millones de personas residentes en hogares españoles tienen alguna discapacidad o limitación. Y el estudio de este tipo de discapacidad reflejaba que las personas con problemas de visión son las que menos ayuda han recibido, tan solo un 28,7%. No sé si usted nos podría decir pues cuáles son esas causas. Nos gustaría saber si también existen datos del 23 y del 24 sobre estas ayudas, porque nosotros no las hemos podido encontrar. Seguramente usted a lo mejor tenga algún tipo de referencia. Por supuesto, el Ministerio de Sanidad y de Derechos Sociales, pues vamos a decirlo así llanamente, que tienen que ponerse las pilas, ¿no? Tienen que comprometerse con las ayudas para este tipo de discapacidad, y además es necesario, como comentaban en su informe, que deben ir incorporando a la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad las ayudas técnicas y los productos de apoyo dentro del Sistema Nacional de Salud. Nos ha parecido también muy importante, y que no entendemos cómo no se ha podido conseguir, esta reducción del IVA. Nuestra normativa que especifica un tipo súper reducido del 4% para las personas que acrediten la discapacidad superior al 33%, que es el caso de las personas con discapacidad visual, pero sin embargo pues no están especificados los productos para estas personas con discapacidad visual. Nos llama mucho la atención, eso debe ser un compromiso de este Gobierno, debería. Por lo tanto, otra desigualdad más que tienen que soportar además estas personas, y que el Gobierno, como decía, tiene que solventarlo cuanto antes, es esta reducción del IVA %, ¿no? Nos parecen también que estas medidas que proponían en su informe del foro de 2023, no sé si ya serán las mismas para el 25. Nos han dicho que nos haría llegar ese informe. Veremos, a ver, compararemos si siguen siendo las mismas reivindicaciones. Quisiera finalizar añadiendo que nuestro sistema de gestión a través de las comunidades autónomas ha creado desigualdad, aunque se legisle muchas veces a nivel nacional, en estos momentos con un Gobierno que también está carente de presupuesto, y teniendo en cuenta que cada comunidad autónoma cuenta con partidas presupuestarias diferentes y que da soluciones a problemáticas distintas, pues no va a existir la aplicación de una normativa de manera equitativa e igualitaria si cada comunidad autónoma cuenta con unos recursos distintos y además priorizan de manera diferente, ¿no? Finalizo desde Vox, pues que quisiéramos mandarle todo nuestro apoyo y compromiso a las personas que tienen discapacidad visual y a todas que luchan, como es su caso, para que esa integración completa en la sociedad esté cada vez más próxima. Muchísimas gracias por su comparecencia. Pues muchas gracias, doña Blanca. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Olvido de la Rosa. Adelante. Muchas gracias, presidenta, y buenas tardes. Don Ricardo, bienvenido. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos agradecer al Foro Social de la Discapacidad Visual y a don Ricardo, su coordinador, el poder tener la oportunidad de escucharle aquí en la Casa de los Españoles y las Españolas. Ya el pasado 16 de diciembre tuve el honor de poder acompañarle en el Congreso de los Diputados en vuestro tercer Foro Social de la Discapacidad Visual y pude conocer vuestra realidad mucho mejor, y hoy de nuevo pues hemos podido escucharlo de su mano, don Ricardo. La discapacidad visual requiere de mejores prestaciones y más recursos, como bien nos ha explicado usted, para que las personas puedan tener una vida lo más autónoma posible.
Y es de agradecer que este foro, como usted bien decía, sirva como espacio para el diálogo y la reflexión, ¿no?, tan importante en estos días que se necesita de ese diálogo precisamente. El pasado año se dio un paso importante con la aprobación de la modificación del artículo 49 de la Constitución española, como bien ustedes saben, en el que se eliminaba el término peyorativo disminuido para poder recoger un texto en el que obligaba a los poderes públicos a impulsar las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles, y también para fomentar la participación de sus organizaciones en los términos que la ley establezca, atendiendo también particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. De esa modificación de este artículo deben emanar los cambios legislativos necesarios para que poco a poco demos paso a la verdadera inclusión social de un colectivo, el de la discapacidad, que lleva ya muchos años esperando poder vivir con dignidad y con plena autonomía. Se ha conseguido mucho a lo largo de estos 47 años de democracia, pero es cierto que todavía nos queda mucho para conseguir la plena igualdad. A lo largo de su exposición ha tratado temas que son vitales para más de 900.000 personas que en nuestro país tienen un certificado de discapacidad con una patología visual, según creo recordar de aquella reunión que tuvimos, y que puedan tener una autonomía lo más plena posible. Y con este artículo 49 modificado, el Ministerio de Derechos Sociales sabemos que somos conscientes de que está trabajando para que la autonomía de las personas con discapacidad visual se vea mejorada, al igual que todo lo que tiene que ver con la mejora de la accesibilidad y en la atención a los servicios sociales, educación, sanidad. En esta comisión nos hemos caracterizado, o por lo menos desde que tengo la posibilidad de compartir con el resto de compañeros y compañeras dicha comisión, ponernos de acuerdo en muchísimos temas, debido fundamentalmente, yo creo, al tema que tratamos, ¿no?, a la discapacidad y a las personas a las que va dirigida esa atención. Y en ello yo creo que vamos a seguir trabajando y caminando juntos, porque es necesario que todas las propuestas que aquí tratemos pues se hagan una realidad y se consiga la plena igualdad que reza en nuestro artículo 14 de la Constitución, rompiendo todas las trabas que impidan que esa igualdad real sea efectiva para las personas con discapacidad. Yo le querría preguntar, don Ricardo, en este sentido, ¿qué medidas considera más prioritarias debiéramos poner en marcha de esta comisión para que el colectivo de personas con discapacidad visual vea mejorada su atención? Así que muchísimas gracias y esa era la pregunta. Finalizar este turno de portavoces, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Violante Tomás. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Gayol, y bienvenido a la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, que tal y como ha dicho la señora Olvido, ahora mismo es una comisión en la que solemos entendernos, acordar por consenso, y es una de las comisiones más amables que hay en el Congreso. En nombre de mi grupo parlamentario quiero darle las gracias por haber venido a esta comisión, darle la bienvenida y felicitarle por esos 3 foros sociales de la discapacidad visual que han celebrado y que creo que son sumamente importantes a la hora de acordar y de reivindicar. Quiero agradecerle también el envío que nos han hecho a todos los miembros de la comisión de ese documento que he leído atentamente durante este fin de semana y que sí que me gustaría señalar algunas de las cuestiones que usted ha abordado, que también lo hace el documento y que creo que son importantes porque aluden a colectivos específicos que usted comentaba antes, que había sido uno de los puntos que se habían tratado del segundo foro celebrado en el 2022, creo, es igual, 23. Esos grupos, esos grandes colectivos que son específicos son el de la juventud, el de la mujer y el de las personas mayores. Y sí que me gustaría comentar que al hilo de lo que usted ha dicho de los jóvenes con discapacidad visual,
Dice en el documento que la población joven en España atraviesa un grave problema en relación a su inserción efectiva y duradera en el mercado de trabajo ordinario, que esta situación constituye un impedimento para lograr la estabilidad requerida de cara a ejercer una vida autónoma e independiente. Está claro que si una persona joven no puede trabajar, pues lógicamente no puede tener una vida independiente y no puede valerse por sí mismo, necesitará la ayuda de la familia. ¿Qué problemas encuentra qué cuestiones han identificado que son los principales obstáculos a los que se enfrentan estos jóvenes con discapacidad visual para su inserción laboral efectiva y duradera en el mercado laboral ordinario? También otro de los colectivos en los que alude el documento, y usted también lo ha dicho aquí, es el de la mujer con discapacidad visual. Señalan que a las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres por el hecho de serlo se añaden las discriminaciones provocadas por la falta de accesibilidad para realizar muchas acciones vitales, y además se superpone la existencia de una preocupación grande porque estas mujeres son más proclives a desigualdad, violaciones y vulneraciones de derechos fundamentales al ser blanco de diferentes tipos de violencias, en especial, como usted señalaba, la violencia de género, ya que las mujeres con discapacidad visual están más expuestas por una serie de circunstancias. Ustedes hacen constar en ese documento que ante esta situación el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se queda corto en reforzar la seguridad de las mujeres con discapacidad visual. Y usted ha dicho además que hay que tomar medidas. ¿Qué medidas cree usted que serían necesarias para mejorar la protección de estas mujeres? Y finalmente, pues es necesario señalar que gracias a la esperanza de vida que hoy disfruta nuestra sociedad existe una población de personas mayores muy significativa, que dentro de este amplio colectivo hay un número creciente de personas con discapacidad que, bien derivada de una discapacidad originaria o sobrevenida o bien por las dificultades de la edad, porque siempre se agudizan los problemas visuales y auditivos en las personas mayores. Hay una población mayor de la que podemos pensar, ¿no? Entonces, este panorama obliga, por un lado, a las administraciones públicas de diferente ámbito y a las entidades especializadas y demás instancias sociales a implementar programas y actuaciones que den respuesta a este sector y, sobre todo, para que puedan tener una participación social en una sociedad en la que son imprescindibles. A las personas mayores les debemos todo. Pues todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque realmente son los que han hecho o nos han dejado el país que tenemos y que conocemos. ¿Qué acciones cree usted que podrían tomarse para mejorar la participación de las personas mayores con discapacidad visual en la sociedad? Y yo, sin nada más, volver a agradecerle pues su comparecencia aquí, pero sobre todo pues ese activismo que creo que es importante, y porque además usted es la representación de que el edadismo, pues la verdad es que es algo que no debería existir, porque usted es una persona que nos demuestra cada día que es importantísimo en esta sociedad que tenemos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doña Violante. Y para finalizar con esta comparecencia, como estuvo atentamente escuchando a las anteriores, sabe, don Ricardo, que tiene la posibilidad de dar respuestas, si así lo estima, o hacer consideraciones adicionales a lo dicho por los diversos portavoces parlamentarios. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señorías. Lo primero que quisiera decir es que estoy muy congratulado con el Parlamento en este momento, con el Congreso de los Diputados, porque las intervenciones que han tenido ustedes son de gran nivel, y al decir gran nivel no me refiero a un concepto académico, me refiero a un concepto social. Y es importante que en la casta
común de los españoles haya esta dialéctica, ¿no? Y, por lo tanto, agradezco mucho las intervenciones absolutamente de todos los grupos parlamentarios presentes. A mi compatriota, al igual que con la presidenta, del señor Cofiño, tenemos aquí un cierto lobby asturiano, pero no lo vamos a ejercer abusivamente. Bueno, pues agradecerle a Rafael Cofiño pues una actitud siempre receptiva. Además vino al centro asturiano a dar una conferencia donde pudo intervenir la Asociación Visión España, que planteó toda esa necesidad de apoyo a la salud visual y, bueno, pues fue muy reconfortante. Así que yo, aunque me puse muy malo aquella noche, pero agradezco mucho a Rafael Cofiño aquella presencia, que a muchos de ustedes les trasladaré también en algún momento, porque tenemos allí un foro muy bonito. Hay una diputada más asturiana, en la sala, sí. Doña Esther Llamazares. Doña Esther Llamazares, pues muy bienvenida también. Bueno, bienvenidos absolutamente todos, pero permítanos que nos hagamos un poco de paisanaje. Ya que se matícese completo. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, respecto a lo que planteaba el señor Cofiño, lo de los modelos, pues sí, es importante. Es importante y, hombre, yo creo que la autonomía, la capacidad autonómica de ir desarrollando, por eso la Constitución descentraliza las competencias en materia de política social, es muy importante que se trabajen modelos acordes con las realidades sociales de los distintos territorios. Y en este sentido, pues me parece muy bien que trabajemos modelos que tengan una coherencia, una consistencia con el territorio y que, por lo tanto, sí sean respuestas competentes, respuestas reales a los problemas. Efectivamente, hay que huir de la mercantilización y también tenemos que ir avanzando en el tema de la desinstitucionalización, porque la inclusión social, que tanto defiende la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, pues es necesario que pase por procesos de integración que sean realmente efectivos. Algunos tendrán que ser procesos, no se puede hacer todo de un día para otro, y más en estos temas delicados, ¿no?, de la cobertura de la asistencia social, pero sí que es conveniente que esto se avance. Y en este sentido, es verdad que es muy importante combinar muy bien el papel de los servicios públicos, que yo entiendo que deben ser preponderante, pero que también se combine bien con el tercer sector, porque el tercer sector en materia de servicios a personas con discapacidad es bastante potente y eso debe cuidarse. Por lo tanto, la relación debe ser dinámica, debe ser correcta, respetuosa y, además, pues creo que de un intercambio saludable. ¿Por qué? Pues porque efectivamente hay que llegar a la universalización, pero para llegar a esa universalización hay que tener en cuenta todos los actores, ¿no?, del espacio. Y eso me parece que es conveniente y que no hay que tenerle miedo. Yo soy pues un hijo de la ONCE, o sea, soy afiliado a la ONCE desde los 9 años, he hecho toda mi vida académica y luego laboral, profesional en la ONCE, incluso en algunos tiempos en la alta dirección, y con lo cual quiero decir que no puedo decir que el tercer sector no sirva. Claro que sirve. Lo único que sí que es conveniente que la relación con el sector público sea coherente y se vaya, vaya amplificando para que se puedan conseguir objetivos de inclusión cada vez más amplios. Bueno, dicho esto, que no puedo avanzar mucho más porque nos llevaría mucho tiempo. Agradezco mucho también a la representante de Vox sus palabras y creo que ha puesto el dedo en la llaga en decir que el tema de la baja visión, por un lado, y el de las discapacidades
las otras discapacidades añadidas a la visual, constituye para nosotros en el foro, pues la verdad que una prioridad máxima. Primero porque hay unas 500.000 personas en baja visión que, como dije, creo en la intervención, no están atendidas ni por la ONCE ni por las administraciones públicas. Quedan en una tierra de nadie que es tremendamente dañina, porque estas personas, hay otros niveles visuales superiores al 0,3 que probablemente con un buen apoyo oftalmológico y unas ayudas ópticas adecuadas pues puedan responder bien a la situación. Pero la gente que está entre el 0,1 y el 0,3, que la OMS dice moderada, pero casi quiere decir severa, pues necesitan el apoyo de la rehabilitación visual, el apoyo de instrumentos que le permitan las actividades de la vida diaria, necesitan apoyo psicológico, necesitan apoyo social y, por supuesto, el apoyo en las distintas actividades fundamentales de la vida para conseguir esa inclusión. Por lo tanto, creo que sí. Y ya he dicho antes la sordoceguera, pero pongamos también los casos de baja visión unida a la discapacidad intelectual. Pues esto también es una situación pues muy que necesita mucha atención. Difundir esto, pues difundir esto es para nosotros un objetivo fundamental, porque, y quizás una de las razones por las que estemos aquí, porque queremos hacernos visibles con toda nuestra problemática. Si no nos hacemos visibles, es muy difícil que la sociedad entienda nuestros problemas y mucho más todavía que acepte nuestra cooperación, nuestra participación, para que realmente podamos desarrollar una vida activa y una participación social digna. Por supuesto que hay problemas desde el punto de vista de la gestión de las administraciones. El tema de la falta de presupuestos no podemos negar que es un tema serio y, por lo tanto, a mí me gustaría que el Gobierno presentara los presupuestos. Puedo entender las circunstancias, pero desde luego, y también me aprecio que las comunidades autónomas pues puedan ir avanzando también en acuerdos de este mismo sentido, para que haya una cohesión de los servicios conveniente. De todas maneras, todos los grupos políticos tienen que poner de su parte para que algo que me gustaría decir con claridad, yo diría que los servicios sociales, que los derechos sociales, pero al menos que la atención social a las personas con discapacidad y en concreto también con discapacidad visual sea un tema de Estado. Es más, yo propugno, pero no me voy a alargar en esto porque forma parte de mis ideas más o menos específicas de esta materia, pero yo propugnaría la existencia de un pacto estatal en materia de derechos sociales, para que, independientemente de las competencias de las comunidades autónomas, hubiera unos mínimos que garanticen, por un lado, la igualdad de derechos, pero que, por otro lado, unas legislaciones que sean competentes, capaces de asumir la problemática. Agradezco muchísimo a la portavoz del PSOE, por un lado, y también a la comisión que se lo encomendó, que estuviera presente en nuestro tercer foro. Fue muy gratificante para nosotros y de verdad que esperamos que siga ocurriendo. Tiene mucha razón de que el artículo 49, con su reforma, que no debe ser solo una reforma, diríamos, formal, pues debiera tener una repercusión importante. Y en ese aspecto yo creo que el texto es bastante aceptable, dentro de que estas cosas tienen todos sus límites. Pero yo, francamente, que soy bastante crítico, los que me conocen lo saben, pero quedé bastante conforme con este texto. Porque incluso en un tema que para nosotros es un poco complicado, que es el de la audiencia a las organizaciones, pues ha quedado planteado de una forma abierta. Porque de verdad que nos ocurre muchas veces, y lo digo sin ninguna acritud, que el conglomerado 11 CERMI nos tapa
la representatividad a todos. Y, sinceramente, es conveniente oír también a las minorías y oír también a los que estamos en una línea independiente, menos implicada en lo institucional. Bien, dicho esto con toda claridad y por el respeto que me merece la Comisión, por supuesto, el papel que debe hacer el Ministerio de Derechos Sociales debe ser una apuesta importante para dar curso a las medidas que requiere este artículo 49. El que hable de inclusión, de autonomía personal e inclusión social me parece ya una referencia superválida. Por otro lado, la audiencia, la participación social de las organizaciones, como he dicho, y por otro lado también la atención a niñas y mujeres, porque creo que tenemos que ser claros en que hay una desigualdad reinante que tenemos que corregir, que no lo podemos hacer de un día para otro, pero que tenemos que trabajar por ella todos los días para que sea posible. Agradezco también a la portavoz del PP su intervención, su reconocimiento por el trabajo de los 3 foros. Pensamos continuar en ello y, en todo caso, yo invitaré a esta comisión a que nos acompañe. Me hablaba del tema del empleo de los jóvenes y, efectivamente, es cierto, hay una dificultad. Lo he citado un poquito antes, pero como era una intervención un poco larga, de pasada. Ocurre que una de las opciones es el juego, pero se plantean 2 cosas. Por un lado, el juego no a todo el mundo le parece una salida laboral interesante y eso tenemos que empezar a entenderlo ya. Es decir, que no toda persona ciega o con discapacidad visual tiene que ver su destino profesional en el juego. Y por otro lado, también hay que decirlo que actualmente los juegos de la ONCE son de muy complicada ejecución y gestión por parte de, por ejemplo, de los ciegos totales. ¿Por qué? Porque antes llevaban 1 o 2 productos, un extra y el cupón diario, o el cupón diario y el cupón del viernes, pero es que ahora llevan 23 productos, si no han subido alguno más desde que yo tengo la información, 23 productos en la cartera, y eso es muy difícil de gestionar. Y aparte del tema del juego, pues es que luego las salidas, salvo personas de un altísimo nivel profesional, pues es la precariedad. Son trabajos bastante de menor consideración, de salarios bajos, a veces incluso también de mucha temporalidad, porque no se les está aplicando la reforma laboral, lo cual también es, desde luego, poco presentable, pero se ha dejado en vigor el decreto de de fomento del empleo de personas con discapacidad, que permite una temporalidad mucho más amplia que la propia reforma laboral. Por lo tanto, es una problemática importante en la que tenemos que tratar de incidir. El tema de las mujeres con discapacidad visual, especialmente el tema de la violencia de género, pues sí nos preocupa. Sabemos el fenómeno que se está produciendo en la sociedad en general y, desde luego, la indefensión de esas mujeres en muchas casuísticas pues es muy, muy grave. Entonces, vamos a seguir profundizando. El pacto que citábamos ahí era el anterior, porque era el que estaba vigente cuando salió ese documento. Ahora estamos trabajando, como he dicho, en el nuevo pacto. Espero que encontremos medidas satisfactorias para poder, desde luego, mejorar en esta situación cualitativa y cuantitativamente. Y en el terreno de los mayores y la participación social, pues yo tengo la convicción de que las personas ciegas con discapacidad visual son extraordinariamente sociables. Están dispuestas a utilizar todas las tecnologías que se les pueda hacer accesibles. Por lo tanto, hay que cuidar que puedan realmente utilizarlas. Y entonces, a mí me parece que dentro del asociacionismo y dentro de los ámbitos de los centros de mayores debemos procurar darles apoyo para que realmente esa inclusión sea posible.
No es que vea mal que haya asociaciones de ciegos mayores, no lo veo como una cosa, diríamos, negativa, pero preferentemente considero que deben formar parte del asociacionismo de mayores que existe a nivel general. Pero para eso necesitan, sin duda, un apoyo. Alguien me preguntaba cuáles eran las medidas que proponíamos. Voy terminando, Mercedes. Pero fue mi teléfono, yo no fui. No, ya. No, digo porque os he pillado muy cansados. He venido de Asturias a las 3 de la tarde y no he podido venir antes. No tengas preocupación. Pero lo que sí quiero decir es que ahora mismo lo que más nos preocupa es los temas de la baja visión. Son los temas de la atención temprana. Antes lo he estado citando. Son los temas de la accesibilidad. Son los temas del propio sistema Braille. ¿Quién lo diría a estas alturas? Pero también esos nos preocupan enormemente. Es el tema de la inclusión educativa, por supuesto, que tiene que haber la adecuación, la accesibilidad a los textos, la accesibilidad a los espacios, en fin, esto es muy importante. Y, por supuesto, el empleo. Y el empleo hay que pluralizarlo, hay que diversificarlo. No estamos en contra del juego, ni estamos en contra de otros empleos protegidos, pero el empleo hay que darle un margen mucho mayor al empleo ordinario. Y para eso las ayudas de la Administración tienen que estar muy bien concatenadas para que sea posible ese objetivo. Podría hablar de muchas más cosas, pero me parece que el panorama que tenéis en ese documento y que ampliaremos con el de la tercera edición del foro, pues os ayudará a entendernos mejor y que podamos seguir comunicándonos y cooperando en la mejora de esa realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues damos por concluida la comisión formalmente, agradeciéndote muy especialmente tu tiempo, tu dedicación y tu saber hacer. Muchas gracias. En nombre de toda la comisión puedo hacerlo y quiero hacerlo. Y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular quiere hacer una consideración extracomisión, pero que tiene que ver con la siguiente. Yo le voy a dar la palabra si les parece a sus señorías. Adelante, Violante. Muchas gracias, presidenta. En la próxima comisión que tenemos de políticas centrales de la discapacidad, que es el 22 de mayo, tenemos el mismo orden del día que la comisión que se anuló. Y yo quería hacer una petición a todos los grupos para ver si era posible que el número 7, que el punto número 7 pudiera pasar al punto número 1, porque es una PNL de sumar. Ya lo he hablado con el señor Cofiño, a él no le importa, porque la portavoz del Grupo Popular que defiende nuestra posición en esa PNL se tiene que marchar a Valencia. Entonces, yo lo que pediría es que rogaría a todos los grupos si se pudiera pasar el punto 7 al punto 1. Y era eso, presidenta. Muchas gracias. Bueno, yo lo plantearé formalmente, como así requiere el reglamento, en la celebración de la próxima comisión en el punto 0 del orden del día, pero a efectos de que sus señorías vayan preparando los trabajos y la presencia de los diversos portavoces, si queríamos que se hiciese el adelanto en la jornada de hoy. Pues muchas gracias. Se levanta la sesión. Muy bien.